Timerman reveló lo que Wall Street piensa de Milei. Que todo es, bueno, acá tenemos un caso policial muy duro en Córdoba, pero además Adorni. Y esta semana hablamos con De Pablo, Juan Carlos De Pablo, y él dice, no existe nada como el riesgo a Adorni. Sí. Adorni no le pega, todo el escandalete político a Adorni no le pega a la economía, no lo ven los inversores internacionales, no pone nervioso a nadie. ¿Vos coincidís con eso? Vos que venís de ese lugar y tenés esa temperatura de los mercados financieros. No, es una verdad a medias, diría yo, porque como todo economista, De Pablo hace una línea recta y lo que él dice es correcto en el sentido de que hoy no es un tema, hoy, si vos me decís, che, los inversores hoy están preocupados, están mirando las novedades sobre el caso Adorni, yo te diría que no. Ahora bien, es un tema que el problema Adorni no es el personaje para los inversores al menos, es las implicancias políticas que pueda tener en el mediano y largo plazo, que hoy se sienten lejanos, pero que no sabes cómo van a impactar en el proceso político, que es lo que sí les importa a los inversores. Entonces, todavía estamos un poco lejos del proceso electoral, pero eventualmente ese proceso va a llegar y eso va a impactar mucho en las decisiones que tomen los inversores, ya tanto de la economía real como de la economía de los mercados financieros. Entonces yo te diría que lo están mirando, para muchos inversores extranjeros es un tema interno, no entienden bien, no saben bien por qué un caso de corrupción dura tanto y no se soluciona. Pero no lo ven como algo que vaya a cambiar el rumbo económico del país, pero puede cambiar el rumbo político del país, pero eso no se siente hoy. Entonces, el tema es que los inversores cambian de opinión muy rápidamente y no es que vos tenés la posibilidad de decir, bueno, denme una alerta que yo, en 2 o 3 meses vamos a cambiar la forma de ver el caso Adorni. El caso Adorni es un caso que va a impactar en la política. ¿Cuánto? Hoy los inversores no están mirando muy de cerca el caso, pero a medida que las encuestas empiecen a mostrar otra cosa, sí va a impactar, porque lo que para muchos inversores es relevante es el hecho de que más allá de Milei o no Milei, les gustaría que el proceso de cambio en las diferentes vertientes, no necesariamente el mileísmo continúe, pero hoy en día no hay una oposición armada y estructurada para hacer oposición manteniendo ciertos cambios estructurales que se han hecho en la economía. Entonces, lo que termina pasando es que este caso, lo que sí sabemos es que este caso va a ser un tema de campaña en algún momento. Claro. Ese tema de campaña no sabemos bien cómo va a impactar en las decisiones electorales de la gente y tampoco sabemos qué va a haber del otro lado. Entonces, mientras esta incógnita se mantenga, el inversor todavía no está preocupado, no se ha armado nada. Pero la Argentina, la realidad es que en el proceso electoral pasado del 2023, si nosotros arrancamos del 2022 a mirar lo que pasaba en la política argentina, tuvimos 4 presidentes. Primero fue presidente Larreta, después fue presidenta Bullrich, después fue presidente Massa y después terminó siendo presidente Milei, de alguna forma. Y esa incógnita va a traer volatilidad en los mercados. Entonces el caso Adorni sí afecta, porque va a afectar a futuro. Y la diferencia entre los economistas y los financistas es que nosotros tenemos como financistas mirar pensando a futuro. Por eso si vos me decís a mí, hoy en términos presentes impacta, no mucho. Ahora yo me tengo que ir 6 meses para adelante, como hacemos muchas veces nosotros, o 1 año para adelante, y te voy a decir, sí, va a impactar. Javier, ¿y qué están viendo ahora los inversores? Porque baja el riesgo país, mejoran las calificaciones internacionales, hay una estabilidad macrofinanciera, se siguen aprobando proyectos de RIGI, se aprobó el Super RIGI. ¿Hay una idea de que esto está más o menos estable en el mediano plazo? Yo creo que lo que están mirando los inversores son 3 cosas principalmente. Por un lado, creen que el proyecto de Milei va a continuar, pero más allá de eso, yo creo que lo que se está gestando es una sensación
de que estructuralmente la Argentina está en un lugar diferente a donde estaba, pero no solamente por las políticas de Milei, sino por una serie de factores que tienen que ver con nuestros recursos naturales, que tienen que ver con el desarrollo que se ha dado en los últimos años a todo el tema de energía, minería, el agro, etcétera, que pone a la Argentina en un piso respecto a donde estábamos antes, y eso entusiasma a los inversores y muchos creen que eso va a continuar. Eso por un lado. Después también hay una sensación cuando uno escucha a muchos políticos. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando a Santoro, el diputado de la ciudad de Buenos Aires, y si vos no sabías quién era, vos escuchando solo lo que él decía, vos pensabas, bueno, este es un político probablemente del PRO, porque hablaba de mantener la estabilidad financiera, de tener superávit, etcétera. Lo único que cuestionaba era la forma de gastar lo que hay, pero no hablaba de gastar más en términos absolutos. Eso es un cambio radical. Hoy no es tabú decir yo quiero mantener la estabilidad, no es tabú como en su momento podría haber sido. Si vos, por ejemplo, mirás otros momentos de la Argentina donde hubo situaciones difíciles en términos de empleo, lo que se proponía del otro lado era un cambio drástico de todo. Si en el 2001 era salir de la convertibilidad, etcétera, etcétera. Claro. Hoy en día es mantener ciertos pilares y eso entusiasma a muchos inversores también. Entonces, hay una sensación, muchos te dicen, ¿me gusta Milei? No, pero por un lado garantiza esta estabilidad, etcétera, etcétera. Te dicen, es un tipo que ha tomado riesgos, acompañan esos riesgos, pero también cada vez hay más sensaciones. Yo creo que esto es lo que está dominando hoy en día este verano en los mercados, este rally en las acciones argentinas, en los bonos argentinos, de que pase lo que pase, no volvemos al pasado de la manera que lo conocimos. Claro, el péndulo. ¿Esa tranquilidad vos creés se mantendría? Incluso, por ejemplo, volviendo al caso de Adorni, si el Congreso terminara, el Congreso, con apoyo de aliados del gobierno, o sea, esa relación de alguna manera perturbada, ¿no?, que es parte del sustento político del gobierno, socios. Si el gobierno con socios del Congreso, con socios del gobierno, lo retirara al jefe de gabinete de su cargo, si lograra expulsarlo. Yo creo que los que más enojados están con Adorni, con el caso Adorni, llamémoslo, porque yo no hablo de personas, pero con el caso en general, son los mismos que apoyan al gobierno. Porque dicen, che, mirá todo lo que está pasando buenos, según la mirada de ellos, y tenemos que estar discutiendo Adorni, las sábanas de Adorni, la cascada de Adorni, etcétera, cuando podríamos estar hablando de la inflación o de los mercados, etcétera. Entonces, yo creo que justamente si hay algún tipo de sanción o si renuncia, etcétera, va a ser positivo para los mercados en esta instancia. Y no estoy hablando, a mí no me gusta identificar gente y viste que la justicia intervenga. Yo lo único que hago es observar lo que pasa. Pero observando lo que pasa, yo creo que el principal enojo de esta situación viene justamente de personas que apoyan al gobierno, tanto acá como afuera. Yo leo y escucho a muchos periodistas que apoyan al gobierno, pero no solo los que están en la televisión, sino periodistas financieros, etcétera, que dicen, por favor, terminemos con esto. Yo creo que los únicos que no deben querer terminar con esto es la oposición, claro, que mantiene viva, ¿no?, este conflicto que según ellos daña la imagen del gobierno. Así que me parece un caso que hoy en día, cuanto antes se termine, de la manera que se termine, va a satisfacer justamente a los inversores. Y más, yo creo que si esto se resuelve con el voto de aliados, incluso más positivo, porque el mercado va a sentir que, bueno, que tenés una oposición más o menos razonable, que está dispuesta a poner ciertos límites, pero apoyar otros, etcétera. El gran problema que hay en la Argentina, o que va a haber, es que esto termine en un cambio drástico, el péndulo. Claro. Si hoy en día vos garantizarías que ese péndulo no existiría, o sea que
Tomemos, por ejemplo, las elecciones del 99, para dar un ejemplo, ¿no?, que se me ocurre, donde la oposición garantizaba que se iba a mantener la convertibilidad, etcétera, que era lo que la gente quería. Después cambió todo, pero en ese momento, bueno, yo creo que hoy en día sería mucho más competitivo el escenario político, sería mucho más competitivo para los ojos de los inversores. Hoy en día los inversores lo que no saben es, bueno, si hay elecciones, ¿vamos a un péndulo o nos mantenemos con variantes, con matices, etcétera, en muchas de las cosas que se hicieron hasta ahora? Y ahí es donde está la disyuntiva. Si el día de mañana la oposición se arma junto a una figura que es disruptiva, que viene a plantear el fracaso de este modelo, que hay que cambiar drásticamente, que etcétera, etcétera, vamos a tener mucha más volatilidad y casos como el de Adorni van a impactar muchísimo más. Pero mientras esa oposición hoy no esté, el inversor dice, no, esto bueno se va a mantener así como está, seguramente Milei gane, etcétera. El gran fracaso acá es la oposición. Claro. Si vos mirás lo que pasó con el caso Adorni, el caso Adorni arrancó la primera semana de marzo, o sea, tenemos marzo, abril, marzo, abril, todo mayo y casi todo junio, debilitando al gobierno en un caso donde la mayoría de los observadores coinciden en que este es un caso que debe resolverse, que debe renunciar, etcétera, y sin embargo la oposición no arma nada, no hay un vocero de la oposición, no se conoce un armado político de la oposición. Es cierto, pero también juega con fuego, ¿no? El gobierno, porque... Pero claro, pero eso justamente es lo que pasa con esa es la diferencia entre nosotros los financistas y los economistas como de Pablo, que nosotros tenemos que pensar que eventualmente las cosas cambian, el mercado cambia, el mercado tiene una dinámica propia. En el 2028, ya el nuevo gobierno o el mismo o después de las elecciones, la Argentina tiene vencimientos importantes de deuda y el 2029 también. O sea que en algún momento eso va a pesar sobre quién gana las elecciones, y ese ruido financiero va a empezar a meterse más en la economía. Por eso hoy no impacta, estamos lejos todavía, no hay oposición, pero todo esto se desencadena rápidamente, y esa es la crítica que muchos le hacen a Caputo en términos de que, hoy podés financiarte más barato sin salir a los mercados, pero no sabemos qué va a pasar, así que no sería bueno tal vez empezar a generar ciertos dólares, porque no sabes si los mercados se van a cerrar a medida que nos acercamos a las elecciones. Claro. Si compartís las ideas de La Libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.